Así es, nos encontramos aquí en el Centro Cultural Universitario, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, para llevarles a ustedes no solamente una muy interesante entrevista, sino una buena nueva y además una convocatoria e invitación. La dama que me acompaña aquí es Ana Gabriela Schwedhelm. Su crédito oficial sería soprano, pero como el asunto se trata de ópera, soprano y actriz. Bienvenida, Ana Gabriela, gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. La razón por la que hemos convocado a Ana Gabriela es que se está presentando aquí en este foro una de las propuestas de música y escena y de teatro musical más interesantes que yo he visto en los últimos tiempos por estos rumbos, que es una representación muy peculiar, una adaptación muy interesante y muy inteligente de La voz humana de Francis Poulenc sobre el texto de Jean Cocteau. Se le llama ópera, se le llama de muchas cosas, él le puso tragedia lírica. Mejor que nos lo cuente ella. Ana Gabriela, esta es una ópera absolutamente básica para una soprano en el punto en que estás de tu carrera, abordar la ópera para persona solista más importante del repertorio. ¿Qué significa? Bueno, tal vez si lo pensara así me hubiera dado un poquito más de intimidación acercarme. Para mí fue una progresión muy afortunada y muy natural porque siempre he sido un amante de la música de Poulenc y sobre todo las canciones, y las canté mucho como estudiante y siempre me gustó mucho el repertorio francés y de esta ópera ya llevo unos años enamorada del texto y de la obra, así que fue como que se hizo esperar y el momento fue muy afortunado, y entonces no hubo un momento de pensar cómo lo afronto, sino que fue un proceso muy largo y de muchos años. Hablaste texto, aquí hay algo muy interesante. Se presenta en una adaptación del director Alonso Ruiz Palacios. Yo te preguntaría, en la adaptación hay asuntos que se apartan del texto original, de la continuidad original. ¿Tú, para esta puesta, estudiaste primero tal cual como lo hicieron Poulenc y Cocteau, o la estudiaste ya directamente en esta adaptación? Eso es interesante porque tienes que cambiar el chip. Sí, no, la estudié primero, el monólogo de Cocteau lo conocía de antes y leí primero la obra de teatro, lo cual es muy interesante hacerlo así con la mente virgen de música, porque después es muy difícil volverse a acercar al texto y no tener como referente siempre la interpretación que ya hizo Poulenc, ¿no? Y después sí que la estudié tal cual está, con la operadora y con todos los personajes, porque dije, ojalá que no sea la única vez que lo hago y es mejor estudiarlo primero como está la partitura completa. Además de que el proceso con Alonso y con Tomás Barreiro, que hizo el arreglo, fue sobre la marcha, sobre el trabajo que estábamos haciendo, entonces era mejor tener todo el material íntegro para aportar al trabajo con ellos. Ahora te voy a poner una pregunta realmente difícil, me vas a perdonar, pero creo que es interesante. Evidentemente nos dices que te enamoraste hace mucho tiempo de la obra, que la conoces bien, has hecho Mélodie Française, evidentemente, y esto es un paso lógico. Supongo que habrás visto en vivo y o en video varias versiones de La voz humana. No tanto comparación en cuanto a calidad o resultados, sino tu feeling, el resultado de este que tú percibes como la protagonista, ¿cómo lo insertas dentro de las versiones, digamos, más tradicionales de La voz humana? Sí que es difícil la pregunta, y sobre todo porque siempre cuando uno es parte de un proyecto, desde dentro es muy difícil observarlo como se observa desde fuera. Y es como hablar de alguien de tu familia o de tu hijo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que me parece apuntar acerca de esta propuesta es la fidelidad al texto y el compromiso a intentar desvelar reconstruir o descubrir el mensaje que hay de Poulenc y de Cocteau para nosotros, y las formas es lo más evidente, ¿no? Que es diferente aquí en nuestra versión, pero creo que lo más importante es lo más básico, que es el compromiso con el texto, y por ahí yo me siento muy afortunada de participar. De otras versiones que yo haya visto, por ejemplo, la que se grabó a piano justamente con Felicity Lott, que lo hizo mucho en su carrera, sí, pero la que grabó con Graham Johnson al piano,
o sea, más tradicional no puede ser, ¿no? Es una mujer tal como lo dicta el libreto, sí. El set, todo, etcétera. Y sin embargo me parece de una pureza y de una actualidad increíble por el compromiso con el texto. Y entonces yo creo que los medios no importan tanto. El resultado evidentemente es bueno, y eso se los digo de manera totalmente objetiva porque ya estuve aquí en una función y me pareció una propuesta realmente excelente y sí, el resultado es de una calidad superior. Ahora, para sacarte un poco del problema de lo personal, a lo largo de las funciones que ya llevan hechas con tu protagonismo, ¿qué has percibido de la reacción afuera? Tus colegas, la gente del medio, el público, los medios, ¿qué han dicho de esta voz humana que protagonizas, Ana Gabriela? Es una reacción muy intensa, que es lo primero que uno como artista agradece mucho, ¿no? O sea, el que la gente no se queda indiferente. Nadie, o sea, la energía en platea es palpable en escena y toda la gente que se ha acercado. La función que se hizo para el Club de Entusiastas de Teatro UNAM fue interesantísimo, se armó un debate después y ayer estuvimos en el aula del espectador también, muy interesante. La gente y muchos comentarios de gente que no suele ir a la ópera habitualmente, sorprendidos, o sea, ya van varias personas que me dicen, a mí no creía que me gustaba la ópera, pero esto es ópera de verdad. Y yo, sí, claro que es ópera. Ahora, quiero interpolar esto un poco para orientación de ustedes que nos ven y nos escuchan, que sí es ópera, pero la concepción de Alonso Ruiz Palacios, su adaptación, el complemento musical y teatral que no voy a describir porque hay sorpresas muy notables, quiero que vengan y lo vean, hace de esto una ópera, pero también es un espectáculo multimedia interdisciplinario. ¿Lo sientes así? Sí, absolutamente, pero precisamente de eso hablábamos ayer y yo decía que la ópera, y estoy segura que estarás de acuerdo conmigo como el gran conocedor que eres, que es la disciplina artística interdisciplinaria por definición y por excelencia. Entonces es nada más que una progresión lógica a incorporar a las otras disciplinas que son actuales. Y qué interesante que hayas hablado de eso porque resulta que, voy a repetir el nombre de quien lo adaptó y quien lo dirige, es Alonso Ruiz Palacios, que es ni más ni menos que un importante cineasta joven mexicano y qué otra forma de arte multidisciplinaria se parece más al cine que la ópera y la ópera al cine, pues ahí están las dos, ¿no? Son muy parecidas en el hecho de que agrupan muchas otras disciplinas, ¿no? Finalmente, Ana Gabriela, ¿qué esperas para el cierre de la temporada en cuanto a la recepción final? ¿Qué crees que va a dejar como huella esta puesta en escena de la voz humana? Bueno, primero espero que esto no sea el final, que sigamos creciendo el espectáculo porque es algo muy vivo, es un gusto tener una temporada como se hace en teatro. Venir aquí cada día, tener 10 funciones, entonces es muy claro cómo crece el espectáculo, está vivo y cada día es diferente. Y espero que mucha gente se entere, que vengan a ver este trabajo de Alonso, que para mí ha sido un regalo trabajar con él, es un genio de verdad. Y que vengan a verlo y que nos haga pensar un poquito más acerca de cómo nos podemos acercar a la ópera, para quién es la ópera, qué es lo que significa, purificar el mensaje que tienen todas estas obras maestras. Claro que sí, tú dices que te interesa que la gente se entere y me voy a encargar de eso en este momento. Esta espléndida, realmente muy interesante puesta de la voz humana, protagonizada por Ana Gabriela Schwedhelm, aquí presente, todavía tiene funciones y es absolutamente indispensable y urgente que vengan al Teatro Juan de Israel Alarcón a verla y escucharla. Se presenta todavía en 4 funciones más. Mañana sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde y la semana inmediatamente subsecuente, jueves y viernes, termina temporada a las 8 de la noche. Vengan y vean. Mil gracias, Ana Gabriela, por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Y yo voy a terminar, como siempre, con una despedida que tiene que ver con la trivia. Esta sección no puede estar sin trivia. Punto número 1, la trivia dice que Poulenc compuso esto para la soprano Denise Duval, que la estrenó en la Ópera Cómica de París con la dirección musical de Georges Pretre. Lo interesante es que cuando se estrenó en Estados Unidos al año siguiente, 59 en Francia, 1960 en Estados Unidos, fueron Denise Duval y Georges Pretre los protagonistas, y eso es algo bien interesante. Y la segunda trivia, resulta que el padre de esta señorita aquí presente, Alejandro Schwedhelm, estudió ingeniería electromecánica conmigo en la universidad. ¿Saben ustedes en qué año?
en el año 2 caña del calendario azteca. Gracias de nuevo, Ana Gabriela, gracias a ustedes. Nos vemos aquí la semana próxima en Noticias 22.